Entonces, la propuesta que voy a desarrollar en estos 10-15 minutos es una propuesta más reflexiva en términos de qué hace el maestro en su aula de clase para revertir un poco los lineamientos, los estándares, las orientaciones que llegan del Ministerio de Educación Nacional. A veces a partir de ahí, lo más fuerte les parece, voy a hablar desde la reflexión. Entonces hay 4 valoraciones básicas para mí en torno de la crítica o de la lectura más bien propositiva de los lineamientos curriculares de lengua castellana y de las orientaciones pedagógicas de educación artística y cultural. ¿Por qué? Porque en la práctica pedagógica este semestre en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Educación, estamos ya tratando de establecer una especie de híbrido en términos de la vinculación, la relación o las conexiones o las no conexiones que se establecen entre la enseñanza de la lengua castellana y la enseñanza de la educación artística y cultural. 2 áreas fundamentales, como es la lengua castellana reconocida por el Ministerio de Educación, pero también la educación artística y cultural en términos de qué hay ahí desde el concepto estético. ¿Qué hay en la obra literaria que puede, digamos, hablarse en términos estéticos? ¿Qué hay en las orientaciones pedagógicas de educación artística y cultural? ¿Qué hay en la obra de arte en términos de plástica, en términos de música, de danza, teatro? Del concepto, por ejemplo, que ahorita Margarita nos estaba dinamizando. ¿Qué hay ahí en términos también pedagógicos que nos permitan hacer transformaciones de arte? Para tratar de cambiar esas posturas de no se puede, el ministerio no deja, el rector no me deja hacerlo. Esas son las quejas de los profes y de los estudiantes que están en la licenciatura. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en términos un poco más propositivos? Confieso, soy una romántica de la pedagogía, creo que los cambios se pueden dar y que somos los mismos profes en el interior de las aulas de clase quienes propiciamos esos cambios, quienes dejamos atrás como esa pereza mental que a veces nos habita o a veces por desconocimiento y nos atrevemos a hacer cosas diferentes en el aula de clase. La idea es también un poco abierta. Entonces, además de leer esos documentos legales, como les digo, los lineamientos curriculares de lengua castellana y las orientaciones pedagógicas de educación artística y cultural que además vinculan la música, la arte, el teatro, la televisión, el cine, otros lenguajes, otros sistemas simbólicos, es importante para mí, pues desde mi corta experiencia, leer eso que acontece en el aula, eso que ocurre, ser capaces como de abusar un poco más los sentidos y de tener cierta sagacidad investigativa. Segundo, los documentos oficiales tanto de la enseñanza de la lengua castellana como de la educación artística y cultural son la base para el diseño de las propuestas que se llevan a cabo en las aulas. Nosotros en la práctica pedagógica estamos tratando de establecer esas conexiones o no conexiones o eso que ocurre en las aulas de clase en términos comunicativos, estéticos, de los diferentes lenguajes. Recuérdese que los chicos que llegan al colegio, los adolescentes, ahorita lo veíamos con los videos de Margarita, sobre todo con el video de reggaetón, pues tienen otras maneras de leer, no necesariamente tienen que leer textos impresos. Los chicos nuestros a veces pasan de la lectura de la televisión y del computador a la lectura del texto impreso. Así que es un proceso diferente y al revés de lo que hacía yo. Yo leía desde el texto impreso y luego, porque ya los tiempos cambian afortunadamente, hay unas transformaciones y luego accedía a la lectura desde lo visual y desde lo audiovisual. Entonces miren que a veces estamos en ese proceso de enseñanza y de aprendizaje, digamos, de una manera muy tradicional como nosotros aprendimos o como a nosotros nos enseñaron, y resulta que las generaciones nuestras son diferentes. Además de revisar esas propuestas del Ministerio de Educación Nacional, se trata, como ya les he dicho, de un ejercicio de autorreflexión en torno de lo que ocurre, de lo que se suscita en el aula, de lo que se abre y se presenta como distinto. Eso nos tiene que invitar a hacer algo, a tomar partido, a proponer, a hacerlo de manera un poco más apasionada en términos de eso que está pasando. Lo tercero es lograr que esa voz de los docentes sobre la política curricular, que eso es lo que se está discutiendo acá, se deje oír
y que entre todos podamos hacer esa realimentación, pero desde adentro. A veces leemos todo desde afuera. Entonces, esa voz de los profes se debe oír en términos de propuestas para el Ministerio de Educación Nacional, pero desde adentro, no criticar por criticar, eso que está afuera. Leemos mucho desde afuera, pero ¿cómo nos leemos nosotros en el aula y qué cambios vamos a proponer y a proponer? Cuando logremos suscitar esas situaciones de extrañamiento en el aula, logremos de pronto visibilizar esas líneas de fuga, que nos hagan descentrar la mirada de lo habitual, de la repetición, de la monotonía, de la continuidad de aula, yo creo que ahí sí sería muy pertinente empezar a hacer la transformación y a decirle, venga pues Ministerio de Educación Nacional, que esta es mi lectura de contexto, esta es mi lectura de aula y esta es mi propuesta. No todo nos tiene que llegar de allá, nosotros podemos hacer la propuesta desde lo que ocurre en la cotidianidad. Y cuarto, establecer un diálogo entre los lineamientos curriculares de lengua castellana y las orientaciones pedagógicas de educación artística y cultural, porque yo confío desde mi hacer, desde mi ser, desde mi sensibilidad, que la estética, la pedagogía, el arte en general propician espacios para la reflexión en las aulas de clase, espacios para la afectación, para mirar la vida de otra manera. Entonces, ¿por qué no permitir que el arte también incursione en el aula de clase, en la cotidianidad del aula, para que nos saque de ese equilibrio, para que nos permita ver las cosas de otra manera? Hay una dimensión pedagógica que habita en el arte, en términos de que la formación o la pedagogía tiene como objeto de estudio la formación, y la formación tiene mucho que ver con la experiencia, pero la experiencia no en términos de los años que yo llevo dando clases, sino la experiencia en términos de aquello que me afecta, de aquello que me impacta, de aquello que me hace ver el aula de manera distinta, de no repetir las mismas actividades, los mismos cursos, las hojitas amarillas, el modelo tradicional, sino que en el aula irrumpa otra manera de dinamizar el conocimiento. Por eso, entonces, hablar en términos de experiencia, afectación, es hablar en términos de la pedagogía como una posibilidad de transformar el hacer. Hacemos muchos intentos y hacemos muchas cosas con los chicos, pero a veces no las miramos de manera que esos en realidad transformen. Llenamos un montón de actividades, hacemos la planeación curricular, pero eso, ¿qué sentido tiene para usted en el aula de clases? Inclusive para usted como persona, como ser humano. Creo que el espacio del nodo o estas mesas de trabajo, de conversación, son fundamentales para esa transformación, porque además de que leemos los lineamientos con una mirada crítica, también tenemos espacio para reflexionar, para mostrar qué hacemos. La experiencia, por ejemplo, de Margarita, sé que muchos de ustedes también tienen experiencias significativas, la del profesor Uve, cómo hacer una propuesta de lectura en voz alta con fines formativos, que sean estéticos, esa palabra me encanta. Entonces permite que esa voz, en cuanto a la posición que toma el maestro sobre las políticas curriculares, pues se escuchen acá. Entonces gratuito que estemos en eso. Y permitir hacer esas reflexiones del hacer en el aula, pero no como la queja. Yo les digo mucho a los estudiantes. En los congresos o seminarios a los que asisto, generalmente los profes, ¿y eso cómo se hace? No, profe, ¿usted cómo lo hace? ¿Usted cómo lo va a proponer? Como yo lo hago es distinto a como usted lo puede hacer. Es una manera completamente diferente. Siempre tenemos que tener la guía, siempre tenemos que tener la receta. Por eso los lineamientos, cuando los aplican en los colegios, pues no siempre van a funcionar, porque las poblaciones son muy distintas. Además, ahora que hablaba Miguel de la inclusión, claro, hay niños con dificultades de aprendizaje en las aulas. ¿Usted qué va a hacer? Nadie le va a decir. Este componente de otros sistemas de significación o de otros lenguajes es pertinente porque nos permite reconfigurar los referentes y nuestras lecturas del entorno escolar. Nos permite visibilizar el concepto de formación en términos más de transformación, de modificación, de experiencia, de acontecer, de movimiento. El aula se mueve, los chicos se mueven, y porque el profe a veces quiere enseñar de manera rígida y estructurada, cuando el aula es diferente y le está invitando a usted a hacer cosas diferentes.
Este componente también nos permite buscar resonancias en el interior de las instituciones educativas a propósito de la mirada pedagógica que se le concede a la escuela. A veces consideramos que la escuela tampoco se mueve, pero en sí la escuela internamente tiene vida. Los chicos están en un mundo completamente diferente al que desde el profesor los piensa. La dimensión pedagógica que habita en el arte, ya les dije, para mí pues la pedagogía y su proceso y su objeto de estudio de la formación tiene que ver con lo experiencial, tiene que ver con la mirada estética, con lo que yo ocurre en la cotidianidad, con las experiencias de aula, en realidad las experiencias que ocurren y se suscitan allí. La formación de ideas y formulación de problemas en la escuela, generalmente llevamos los problemas de estudio. Es que hay este problema, pero la solución es esa. Por eso en investigación siempre partimos de un problema. ¿Y qué tal si en la misma aula se crean los problemas? Y se crean las diferentes formas de solucionarlos. Y recomenzar, la invitación es esa, recomenzar, abrir, ver la multiplicidad que habita en el aula. Ahí habita una multiplicidad muy interesante, o para generar proyectos que lo que el ministerio quiere, pero a veces repetimos eso en las propuestas curriculares, que hay que hacer el proyecto de no sé qué, sí, pero eso sí tiene significado, eso sí tiene sentido para ustedes o para nosotros. Y por último, las preguntas. Como nosotros en la práctica estamos en ese proceso de vincular las artes con la literatura o la enseñanza de las dos áreas, entonces como la literatura y la educación artística y cultural posibilitan procesos formativos de estudiantes y docentes en el interior de las instituciones educativas. Yo nunca miro al otro en términos de leer al ministerio, de leer al profesor, del profesor que es perezoso. Yo creo que eso ya tenemos bastante. Es mirarnos a nosotros mismos en ese proceso formativo. Entonces, cómo desde la educación artística y cultural, que es fundamental en la formación del ser humano y la literatura, podemos crear ciertos espacios de aceptación estética, de movimiento, de pronto de hacer cosas diferentes. Cómo vincular la educación artística y cultural en la lengua castellana en un programa de práctica pedagógica que beneficie la formación de los estudiantes de la licenciatura en humanidades con énfasis en lengua castellana. Digamos que esta es la pregunta de indagación que está a lo largo de la práctica este semestre. Hay una dimensión pedagógica que habita en el arte. ¿Qué será eso? Una vez en un seminario me decía una profesora, ¿y qué es eso de lo estético? ¿Será que si yo voy con una camisa muy bonita, eso es estético? Entonces, como también profundizar en la formación y en lo estético, pero desde una perspectiva pedagógica, no solamente desde el vestuario, desde que usted se hace cara muy bonito, no, porque igual esos conceptos de feo y bello están muy en discusión, ¿cierto? Entonces, más es esa dimensión pedagógica que habita en el arte en términos de lo estético, de la aceptación, de la experiencia, de lo que ocurre y de lo que me transforma a mí como ser humano. ¿Qué acontece en términos comunicativos en las aulas de clases? Es una maravilla. Ustedes se den a la tarea de mirar qué ocurre, los silencios, los ruidos, las voces, las actitudes, los cuerpos. ¿Qué ocurre ahí en el aula de clases? Si se dan la posibilidad de mirar y de observar, con seguridad se van a encontrar con muchas sorpresas. Y cómo establecer puentes entre el lenguaje cotidiano y el lenguaje estético. Yo creo que es una responsabilidad de todos los profes, matemáticas, español, sociales, tratar de establecer un puente en la enseñanza entre el lenguaje vulgar, común o cotidiano y el lenguaje estético. ¿Qué ocurre? Tenemos muchas propuestas de los medios de comunicación, como ahorita también lo veíamos. Hay una lexicografía de uso en internet que lo visitan más de no sé cuántas mil personas. Eso hace que los estudiantes nuestros se apropien de ciertos términos, digamos, que siguen predominando en el lenguaje común y en el lenguaje vulgar. Pero ¿cómo voy a hacer yo como profesor para vincularlo a un lenguaje más o científico o estético o literario? Yo creo que esa es una responsabilidad de nosotros los profesores. Entonces, con el ánimo de propiciar la discusión, la abrimos
para escuchar sus voces, porque lo más importante es escucharlos a ustedes. Entonces, si les quedó alguna duda. En ese mismo orden, me estaba preguntando por qué no son referentes de calidad. Me encuentro, creo, una o dos razones. Una, porque viene del MEA, ¿no? Y casi todo lo que venga de allá estamos llenos de prejuicios y lo criticamos porque parece como una regla, ¿no? Un instrumento con el cual nos están midiendo. Puede ser un prejuicio que tengamos. Y la otra es porque nosotros, de alguna manera, tal vez uno que está más viejito, sí, no participamos en la construcción. Y muchas veces cuando no participamos en la construcción de algo, pues no lo valoramos o lo enajenamos, ¿verdad? Porque no participamos de lleno en la construcción y creemos que es malo. Hay muchas, otra razón que con seguridad es que no lo han leído. A veces mucha gente critica aquello que no ha leído, aquello que no conoce, o creen que porque leen la introducción o otro artículo sobre los lineamientos, alguna crítica, que con eso ya tienen información suficiente. Pero es muy interesante hacer un estudio de verdad de los lineamientos, aunque ahí viene lo otro que quiero decir. Si bien nosotros cuando empezamos este trabajo creímos que el problema eran los lineamientos, ahora usted dice que se están rescatando, digamos que se están resignificando. Entonces yo considero que es que los lineamientos no son el problema, pero tampoco son la solución, ¿verdad? Somos nosotros los que tenemos que trabajar con ellos. Me gusta mucho lo que se está pensando con otros sistemas de resignificación. Rescato un poco el cuento, Robert, me encanta. La verdad no me quedé con el primero porque no me gustó, pero el último sí. Y de verdad que yo trato de entender, nosotros pertenecemos a la mesa de literatura, Norberto, Mónica, Clarito, pero veo que casi todos estamos hablando de cómo enseñar ese lenguaje, esas formas de significación y esas cosas. Parece ser como que todo, disculpen que yo hablo desde la matemática también, que soy profesor de matemáticas, parece ser que todo se resume o se va a la didáctica de la lengua, del lenguaje, lenguaje y literatura, cómo enseñar eso. Eso veo yo un poco en lo que se ha trabajado ahí, aquí. Y rescato mucho lo del video, aunque no me gustaron ninguno de los dos, ¿verdad? Pero es lo legal que no me gusta, no por eso estuvo mal el trabajo, porque me parece excelente tu presentación, Margarita, y conozco un trabajo desde México. No me gustaron el primero porque no lo entendí, no entiendo ese idioma, ese lenguaje. Y el segundo, porque no me gusta el reggaetón, es un prejuicio tremendo, no me tiene que gustar tampoco. Y Teresita, a mí sí me gustaría mucho, me parece muy bueno pensar que en algún momento al menos yo fuera capaz de responder de esos interrogantes, siquiera cómo establecer puentes entre el lenguaje cotidiano, el lenguaje estético y el lenguaje científico. Es decir, hay una tesis doctoral que tenemos que hacer. Escuchando a los compañeros, estoy haciendo una reflexión y escuchando a la profesora Teresita precisamente de cómo hacer pedagogía, pero no desde los externos, sino nosotros mismos cuando hacemos de nuestra práctica docente ese objeto de reflexión y de estudio, y nosotros mismos proponemos entonces opciones de cambio. Y pensaba en lo que tan reiterativamente se dice que nuestra educación es muy baja, de muy mala calidad, estamos en pruebas internacionales punteando los últimos puestos y todo eso. Y en esos días conversaba con alguien y le decía, lo que pasa es que venimos esperando un relevo generacional, ¿cierto? Y un relevo generacional de hace 100 años, con la maga ministra de Educación, estábamos retrasados 50 años y ya nos retrasó el sistema 100 años más. Y venimos esperando ese relevo generacional, y la idea es no, los que van a salir nuevos, los jóvenes que salen de las facultades de educación, vienen con ideas, con teorías nuevas que sí van a cambiar esto, llegan a las aulas a hacer exactamente lo mismo que se viene haciendo hace 100, hace 200 años. Nosotros todavía estamos en el siglo XXI, pero todavía enseñamos y estudiamos didácticas del siglo XVII, del siglo XVI. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? Que la escuela realmente es uno de los sistemas tan paquidérmicos, tan lentos en sus transformaciones, que es que el rector no me deja, que es que el coordinador no me deja. Cuando uno quiere promover cambios, hacer algo diferente, va a tener algún inconveniente. Entonces, ¿cómo hacer de nuestras prácticas ese objeto de reflexión para finalmente cambiar la escuela para que nos beneficie a todos? En estos días estaba en
un taller a un grupo de docentes y la idea era que estuviéramos hasta la 1 de la tarde. Y una persona, no, es que vámonos a las 11, no, profe, hasta la 1, no, es que hasta las 11, no, profe, hasta la 1. Entonces, mire que no solo a los muchachos les gusta cuando nos largan ligero de la escuela, el término que cuando nos largan, cuando nos sueltan, a los profes también les gusta, y otra vez dice, es que siquiera nos libraron hoy de no estar con los estudiantes. Y decía, es que, o sea, ese sentir no es solo de parte de los estudiantes, los docentes también sentimos ciertas cosas en la escuela, como esas presiones, y muchas veces nos rendimos en estas evaluaciones y esas cosas que nos miden, decía yo a este grupo de profesores, porque no se han dado cuenta que la dinámica de la escuela últimamente es, si ustedes me corrigen si estoy equivocado, que los muchachos vienen a la escuela a hacerse los que estudian y los profesores vamos a hacernos los que enseñamos.